Muy buenas tardes, damas y caballeros. Esta vez nos ven la cara. Estamos en Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, traten de no grabar, no se lo pasen al FBI ni a la DEA. Por favor, un poco de discreción. Exactamente. Esto es entre nosotros. Esto es para los amigos nomás. Y está con nosotros también Guillermo Laferrier, que lo ven ahí. ¿Cómo andan? ¿Todes bien? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Eh? Bueno, como podrán observar, esto es Historias Bélicas, así nos ven, pero ustedes no nos ven cuando hacemos cada una de nuestras historias, hace un montón de tiempo, 3 temporadas ya, vamos entrando en la cuarta, y antes que nada, esperen, que siempre me olvido, yo soy Karina Mariani, y tengo que pasar unos parroquiales antes de empezar a decir nada. Esto es Historias Bélicas. Tenemos una página que es la más linda del mundo, que se llama historiasbélicas.ar. Ahí tienen nuestras historias, las batallas que hicimos, las plataformas Evox, Spotify, YouTube, tienen trivias, tienen los materiales que Jorge prepara cada semana, que es lo que ustedes van viendo mientras les contamos las batallas. Y tienen nuestro mail, que es historiasbélicasok@gmail.com. Y también tienen nuestro crowdfunding, por supuesto, que ya saben que tienen que mandar todas las donaciones, las valijas, bonos del tesoro, lo que a ustedes más o menos les parezca. Y para que el algoritmo haga una cosa que nosotros no sabemos cómo es, pero que se mueve locamente, ustedes tienen que suscribirse, que recomendarlo, que compartirlo. Para eso hacemos un segundo de silencio, un, dos, tres, ya. Listo, ahora sí. La semana pasada hicimos dos historias bélicas con la historia de los acuerdos de paz, distintos acuerdos, hicimos todo obviamente, pero hicimos distintos acuerdos de paz. Hablando un poco sobre cómo resultaba esa parte, por qué es parte de la guerra, esos acuerdos, cómo resultaban y cómo después, digamos, las consecuencias que tuvieron. Obviamente nosotros con el diario del lunes, porque para eso somos cancheros, pero... eh, y de alguna manera se nos ocurrió, bueno, traer eso, esas consecuencias, esos resultados, esa amalgama y como mamushka desde distintas resoluciones alrededor de la guerra, trajo aparejado el mundo en el que estamos hoy, que hasta hace unos 3 4 años parecía una cosa y ahora es un mundo totalmente convulsionado, con guerras en todos los continentes, con una amenaza real, inminente, de una guerra de mucha mayor escala. Bueno, un montón de cosas que dijimos, bueno, vamos a ponerle como colofón a esas historias que les contamos sobre los acuerdos de paz. Vamos a charlar un poco nosotros, así, que nos vean sin las imágenes, sin los mapas, sin las estrategias y sin todo lo que les contamos cada sábado. Así que bueno, Dala Ferrer, largue usted, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya, vamos a conversar de todo esto y me parece tirar la primera pelota a esta canchita, ¿no? Este, quizás vos hiciste ahí en la introducción, ¿no es cierto?, de los acuerdos de paz y este mundo que ha cambiado. Por ahí, en Occidente hemos comprado la idea de que el mundo es estable, de que el mundo estaba controlado por un sistema internacional que lo hacía en cierta medida previsible. Por ahí en Occidente hemos comprado y cuidado con lo que la palabra que voy a usar porque Sí, nuestra cuidado, porque ahora se te ve superioridad, la cara, ojito. sí, nuestra superioridad moral sobre el resto, ¿no es cierto? En el sentido de que, y ojo que soy un ferviente admirador del imperialismo, está claro, pero a lo que voy es que nos hemos comprado el tema de que somos superiores por ser de Occidente al resto y que el resto dice, no digo Sibuana, pero sí, Master, no sé, una cosa por el estilo. Y de golpe nos sorprendemos porque hay tipos como los rusos que te dicen minga. O hay un tipo o un sistema como el de China que no se te llega a decir minga porque son muy educados, son muy sofisticados, Capaz que pero lo te entendemos. dicen minga en chino. ¿Me comprendés? De otra manera. Entonces, cierro con esto. Me parece que en Occidente nos hemos encontrado con una pared
que no es tan sencilla de romper, que la élite política no sabe cómo lidiar con eso, y ese es el mundo en que estamos, me parece a mí, un mundo en el cual, desgraciadamente para nosotros, en Occidente, la idea que nosotros teníamos primigenia de la libertad individual como culmine, Valor punto culminante, universal. el mandato universal, no es lo que prima en otros lugares donde están poniéndose, ¿no es cierto? Entonces, y con los tipos de liderazgo, no estamos preparados para este desafío, a mi juicio. Y acá, como suelo decir, he dicho y los escucho. Don Vigo. Qué pelotazo. A ver, es cierto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Guillermo. Y también es cierto que esa idea de que nosotros éramos superiores la venimos alimentando. Para tocar el tema de los escritores sobre la guerra. Por ejemplo, Victor Hanson Davis hace, Muy bueno. muy bueno y cada día mejora, realmente, Sí, es porque es una fábrica, norteamericano. es muy Sí, bueno. habló por YouTube, aunque en las conferencias, sí, sí. Claro, pero cuando él sale a la luz, digamos, se hace famoso, la tesis es precisamente que el guerrero occidental es superior a todo el resto. Y hace unos enganches medio raros entre hoplitas griegos, legionarios romanos, marines americanos, que no tienen nada que ver. Pero eso después lo corrigió, se dio cuenta, algunos detalles, pero él generó una ola de esa superioridad tecnológica, política, moral, religiosa de Occidente. Seamos sinceros, en una parte de la historia de la humanidad fue así, no siempre. Si yo me voy a las cruzadas, tendría que reconocer que Oriente, el Islam, tenía una tecnología superior, un estilo de vida superior, una forma, una salubridad en su ciudad superior a la que tenía Occidente, que no lo expandió o que lo expandió muy limitadamente, pero digamos, tuvimos épocas en que podíamos ufanarnos de eso. El problema que nos ha traído eso, y que es cierto, no sé si es tanto lo que hay algunos que lo contestan porque son los que nunca se lo creyeron o que los que nunca le prestaron atención. Eh, pero lo que sí me parece es que esa imagen la tenemos tan internalizada que no nos hemos dado cuenta de que se cayó hace muchos años. Es decir, la tendencia que tenemos todos es decir, el mundo está cambiando o el mundo va a cambiar. Y lo que no nos damos cuenta es que el mundo ya cambió. Por lo menos, a mi modo de ver, desde el 2000 para acá, el mundo es otro. Y no tiene nada que ver con los lineamientos generales, desde los lineamientos más grandes hasta los lineamientos más pequeños. La vida de la humanidad es Pero vos distinta. fíjate, apoyando lo que vos decís, ¿no? Las instituciones que se generaron y que lo vimos en ese acuerdo de paz de último de la Segunda Guerra Mundial, básicamente toda la Organización de las Naciones Unidas y todo eso, desde el 2000, 2001 para adelante, y ya antes, pero 2001 para adelante, demostró que es un sello de goma para todo esto. No tiene capacidad Sí, de impedir nada. De alguna absolutamente manera, nada. bueno, de alguna manera podríamos hacer, tomamos este siglo para ponerle un corte, ¿no? Y además porque es más marcado. Les pregunto, ¿de alguna manera esta forma de pensar a ver si lo interpreté, la incapacidad o la imposibilidad del triunfo, se condice con esta decadencia tan pronosticada de Occidente? Eh, digamos, ¿va en paralelo, es consecuencia, es causa, es parte de la misma argamasa? Para mí es lo mismo en este sentido. Triunfo, victoria, solución, resolución, está para Occidente atado a una estructura cultural y de vida que ya no existe. Entonces, insistimos en una forma de victoria que no se puede conseguir porque a nadie le importa, porque nadie la entiende, porque nadie la quiere. Ese es nuestro problema.
A ver para el tema como los comunistas. Es decir, el concepto, por ejemplo, que había de victoria como terminó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? No se ha Sí, dado más, salvo el caso de la implosión de la Unión Soviética, que es para discutir, ¿no es cierto?, sobre sí, si fue por la presión militar o por su propia, ¿no es cierto?, debilidad estructural en cuanto a sus ideas, ¿no es cierto? Pero voy a así ¿Y es. esto, con Yugoslavia? a eso, pero voy a esto. No ha habido ninguna posibilidad de imponer por parte de Occidente, salvo Irak 2001, 1991, perdón, Sí, salvo Irak 1991, y no me corran con Grenada en el 83 o una cuestión por el estilo, ¿no es cierto? No ha habido posibilidad de imponer una Pax como fue después de la Segunda Guerra Mundial. Desde Corea en adelante, sí, no ha habido eso. nada, es cierto. No hay Pero nada. les consulto, esto de, ok, acuerdo de paz, yo gané, vos perdiste, este pedazo de tierra es mío, chau, chimpún, a otra cosa, Sí, me vas a pagar hasta que tus tataranietos se pudran, no vas a poder comprar más que honderas y guarda con industrializarte mucho, porque gané, y porque gané, y como gané, vos sí, perdiste, chau, a otra cosa. Y después alrededor de eso es toda una narrativa moral, porque si no... Ustedes siempre nos escuchan hablar cuando decimos almas bellas y qué sé yo. Que se entienda esto, ¿eh? Porque si no se entiende, digamos, de lo que estamos hablando, ay, Karina está proponiendo que, bueno, estamos hablando de historia de la guerra, no estamos hablando de sueños, ni de política, ni de nada de eso. Ese tipo de cosas, ¿cuándo se terminó? Por ejemplo, ¿qué pasa con Vietnam? ¿Qué pasa con Corea? Y vuelvo a insistir, ¿qué pasa con la implosión de la Unión Soviética? ¿Qué pasa con Yugoslavia? ¿Cuándo se terminó eso de, ok, yo te gané, me quedo con un pedazo de tu país? en Yo te gané, me vas a pagar 1945. hasta el infinito. Yo te gané El 45. Todo lo con demás es Potsdam, digamos, claro, porque a ver, del 45 para acá, como bien dijo Guillermo, no se impone nada de eso, porque nos creímos, Occidente se ha creído, su propia omnipotencia y su propio relato. Es decir, no fueron de ahí en más exhaustivos en la imposición de la victoria, sino que siempre se negoció. Más o menos, bueno, vamos a ver. En todos los lugares donde fueron. Ya, Como vos dijiste, hubo narrativas para explicar cosas que no fueron, o que salieron de casualidad, o que salieron totalmente al revés de lo que se había planeado, pero bueno, se le explicaba y demás. Es decir, lo que hay es, nos estamos contando nuestra propia historia. Tal vez lo que decíamos el otro día, porque Fukuyama tenía razón o porque Hoffman tenía razón, y no estamos haciendo historia porque no estamos haciendo nada, no estamos construyendo nada que sea trascendente para la humanidad. ahora, Sino, pero eso no puede sí, ser también todo eso de una sobreestimación de las capacidades, porque, por ejemplo, a ver, un parate en Corea, sin ninguna duda, ¿no es sí, cierto? sí, Porque no se quiso terminar la guerra por el tema de, no tanto por China, porque podían haber matado centenares de miles de chinos, pero los chinos no era lo tenían la mismo. bomba. El miedo que tenían los Estados Unidos fundamentalmente era que la Unión Los rusos, Soviética se metiera y esos pibes sí tenían la bomba, ¿está claro? sí, Entonces, sí, eso por un lado encontraste un freno. Pero después te fuiste a un lugar como el sudeste asiático, donde habían fracasado los franceses, vos dijiste yo voy a hacer acá mejor las cosas que estos tipos, mm, e mm, hiciste un desastre y saliste muy mal parado. sí, Después repetís eso en Irak en el 2003, en Afganistán. Afganistán. En Afganistán en el sí, 2001 estuvo bien, después se volvieron locos en decir, vamos a transformar a estos tipos porque son sí, unos tribales que cultivan opio y cabras y tienen cabras y nada más. Pero hay una sobreestimación de las propias capacidades. Hay una claro. sobreestimación que encontraron un límite en tipos que a veces no tenían capacidades militares como ellos, pero tenían más decisión de hacer las cosas. ¿Qué sé yo? No sé, pero Sí, algo a les ver, pasó. yo esto lo asocio con algo que pasó después de 1815. Cuando desaparece Napoleón,
le duele, todavía no puede Bueno, superarlo. No puede superarlo, no puede dar. Es un trauma que no va al psicólogo y el psicólogo dice, Dos nunca traté a una siglos, persona más de así. 2 siglos que es lo que, rajaron al enano, pero en fin, dale. Es es que más, hay eso, psicólogos que dicen, yo eso, traté gente que se cree Napoleón, pero que no Sí, puede superar la muerte de Napoleón, sí. la derrota de Napoleón, no. la derrota de Napoleón es un relato británico, ya lo van a contar bien. No, a ver, Piratas. cuando él desaparece, desaparece no solo el gran enemigo, sino desaparece el genio de la guerra en su época, que más sabía y demás, aunque por supuesto ya estaba deteriorado para 1815. ¿Qué pasa en Europa? Me voy a centrar en lo militar. Todos los ejércitos europeos quisieron ser como Napoleón, todos los Sí. oficiales europeos, Y pero todos ninguno, escribieron para ser como Napoleón. exactamente, pero ninguno estudiaba como Napoleón. No, qué bueno, qué querés. A Occidente le ha pasado lo mismo. Todos querían ser, después de 1945, Sucobo, Patton o Rommel, pero ninguno se ponía a estudiar, sino que manoteaban lo que más o menos se había hecho, lo que más o menos se contaba, se inventaban unas teorías de vaqueros para conquistar la luna, y después cuando iban al campo de batalla hacían sapo, porque no servía para nada. Por ejemplo, es muy tradicional, sobre todo hasta 1990 seguro, después no sé cómo siguió, los oficiales franceses no estudian doctrina, porque creen que es innecesaria. Una cosa idiota. Y los norteamericanos estudian mucho, pero cuando lo van a aplicar, parecen empleados de IBM. No, no mueven un dedo si alguien no dice nada. Es decir, ¿ha habido una sobreestimación de capacidades? Sí, pero esa sobreestimación lo que ha hecho es que esas capacidades se caigan. Es Claro. decir, se mueran, como yo suelo decir, que no desaparecieron, pero están escondidas en las bibliotecas. Nadie las va a leer, nadie las va a buscar. Eso es lo que pasa. Y por eso no se entiende el mundo moderno. O los que tienen que tomar las decisiones no pueden entender el mundo moderno. Porque, No, a sí, ver, sí, eh, sí, dale. no, y se enfrentan contra eso, ¿no es cierto? Mm, Están chocando con civilizaciones, ¿no es cierto? Porque me refiero también, claro. China, me refiero en cierta medida la India, Rusia es un caso aparte, pero me refiero que son concepciones inclusive hasta de la vida diferentes, Claro. donde lo individual no, Mm, no tiene el no mismo tiene peso tanto que el peso. concepto que para nosotros. Eso aplica a todo el Asia, ¿eh? Cuidado, hasta Sí, desde Ahora, Singapur hasta Japón, ¿no? sí. una cosa con eso, porque eh, no quiero decir que no son potencias bélicas, sino que no son potencias que hayan mostrado belicosidad respecto, digamos, del líder mundial que es Estados Unidos, ¿no? Mm, China hace un montón de estrategias de colonización, de endeudamiento, bueno, todos sabemos más o menos cómo se mueve China y su larguísimo proyecto de volver a tener mm. esa ruta de la seda y cómo va conquistando, pero, y Perdón, pero obviamente que es está legítimo, el tema, Karina, ¿eh? ¿cómo? Que es Sí. legítimo, me refiero como aspiración nacional, es legítima, Sí, es como, o sea, es como en toda esta cualquiera. conversación, es lo que dije antes, en toda esta conversación no estamos poniendo acá cuestiones ni éticas, ni morales, ni nada. No, Estamos hablando de cómo son. Bueno, China tiene un plan y es un plan agresivo, no sé cómo decir, pero no pareciera bélico, más allá, insisto, de los espías, de los centros Confucio, de los ciberataques, de los ah, hackeos, pero, pero no agarra y hace la gran Putin, ¿está? no, India tiene, obviamente, digamos, tiene sus frentes, si querés, con países limítrofes, qué sé yo, pero tampoco ha ido a la conquista de espacio más allá de sus problemas territoriales. No hablo de guerras comerciales y demás, hablo de guerra a los tiros. Em, o sea que quizás, y estoy pensando, si las grandes potencias o la gran potencia que queda occidental, que es Estados Unidos, porque Gran Bretaña, francamente, con todo respeto, y bien, y lo que gasta la Unión Europea
en armamento y demás, es prácticamente 3 empanadas. Eh, ¿no habrán pensado que podían seguir con eso así, que no pasaba nada? Y que esto que vos decías, que, ok, vamos a tener este tipo de guerras, como una larga prolongación de la Guerra Fría, con un manejo de la diplomacia muy comprometido por la forma en la que está en las Naciones Unidas, que se transformó en una agencia china. Entonces, esto va a seguir más o menos así, y de pronto, Putin. De pronto el Putin, digamos, de este siglo, ¿no? El Sí. Putin a la vieja usanza, conquistador, me quedo con este cacho, me quedo con el otro, si venís a jorobar, me hago acuerdo, me traigo a los coreanos, tiro un coso, no sé qué, rompo los cables de internet de Finlandia, yo qué sé. Digamos, de guerra a guerra. Y como que no terminaron de entenderlo, bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, eso lo hablamos, ¿no es cierto? En el sentido de que ratifica lo que vos decís, nunca pensaron que se iba a encontrar con algo así. No lo pensaron y de hecho es lo que vienen pagando en estos 3 años que se van a cumplir en febrero de guerra. No lo pensaron y por eso la enorme ventaja de una Rusia que sí lo pensó como algo posible, no probable, como algo posible. Con respecto al tema de lo que vos dijiste de China, es cierto, su estrategia no es, digamos, específicamente militar en el sentido de estar posicionado en distintos lugares del mundo, aunque ya ha empezado a generar algo que va en ese camino, como es la base que tiene en Djibouti, ¿no es cierto?, en África. Saben que Djibouti es un país que alquila territorio para que otros países pongan bases militares. Tiene Estados Unidos, hasta Italia está dando vuelta ahí, los Es como franceses un también. Airbnb de la guerra. Ojo, ojo, Exactamente, porque porque donde hay una también oportunidad, hay un negocio. Ahí están en Djibouti. Están generando una marina que en 20, 30 años va a ser oceánica, es decir, que va a ser algo más que una marina costera, sino que tiene otro tipo de aspiración. Eso te indica que mutatis mutandi, los tipos van llevando para algún lado. Y la India es, como vos decís también, otro jugador que es a la China, ¿no es cierto? No pareciera tener, no tiene parecer apetencias militares, pero si le mojan la oreja, hace. Por ejemplo, Goa, cuando los rajó a los portugueses en los 60, utilizando su fuerza militar. No tiene dudas de enfrentarse a Pakistán mañana, pasado, cuando sea. No tiene dudas en enfrentar a los grupos terroristas islámicos en distintos lugares y de hacer ellos también sus propios grupitos islámicos operando en Irán o en Afganistán. Lo que pasa es que también han generado tanto China como la India, aquí termino, ¿no es cierto?, una capacidad nuclear que es muy importante. Entonces los hace per se, por ese hecho, ser jugadores a tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que eso también lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? No acá, no ahora. La aparición del arma nuclear es en sí misma también un freno a muchas cosas, ¿no es cierto? Y un digamos, un cartel que te aparece guarda con esto, cosa que no existía antes del 45, ¿no? Sí, lo que pasa es que también habría que verlo desde otro lugar, es decir, ni Rusia, ni China, ni la India reaccionan como tradicionalmente hubiera reaccionado Occidente. Tienen otra manera de ver las cosas y esto estoy fantaseándolo. ¿Qué pasa si cualquiera de los tres dice, bueno, Occidente ya no está en capacidad de de ganar liderar. una guerra o de liderar una guerra, pero está en capacidad de hacer daño? Pero como además está tan débil políticamente, porque se ha inventado desde los derechos humanos hasta el género y cuánta idiotez hay dando vuelta, ¿para qué yo voy a arriesgarme aparato militar y las pérdidas y los costos si le puedo ganar de otra manera? O si puedo ganar espacios y lograr mis objetivos políticos de otra manera. Y eso desde Occidente no lo terminamos de ver. Putin ataca a Ucrania, aunque podamos dudar de por qué y demás, porque realmente era útil una actitud militar, no por Ucrania, sino frente a la NATO. Sí. Era más coherente.
China de vez en cuando tira un cohete o vuela sobre Taiwán porque le está diciendo a Estados Unidos a ver si te animás, sabiendo que no se va a animar porque Estados Unidos tiene esa estructura de Occidente limitada, autolimitada. Se lo Ese hace es a el problema. Filipinas cada dos, este año fue a full, o sea. Claro, claro, pero es que es eso. Lo que pasa es que tratamos de interpretarlos a ellos como nos interpretamos a nosotros. Y ahí es donde nos quedamos bloqueados. Porque también hay una cosa, por lo que vos decías de las armas nucleares. Nosotros hablamos de armas nucleares y sabemos de qué estamos hablando. Lo tenemos Sí, absolutamente claro. tal cual, Absolutamente claro. tal cual. Ahora, la inmensa masa de la humanidad que vota, opina y hace política, no tiene la menor idea. Es decir, No, cree que un ataque nuclear es Hiroshima Mon Amour. Es sí. decir, no la ven. Entonces vos ahí tenés un problema. Y es, cuando yo tengo una amenaza militar, para que esa amenaza militar, también para cualquier otra, pero digamos la militar, sirva, el otro tiene que entender lo que es esa amenaza No, si no y es los peligroso riesgos que eso, implica. Claro, porque si el otro no me entiende, estamos hablando, como idiomas decía mi, distintos. claro, no son idiomas distintos. Mi padre solía decir que a veces las peleas parecían peleas de trompadas entre ciegos, que no se invocaban porque no se veían. Entonces puede pasar eso. Es, el otro día yo le mencionaba al general Yakolev, y el general Yakolev decía una cosa respecto de esto y de algunos otros eventos militares que de un lado se ven muy grandes y del otro lado no se ven. Y es que el mundo le ha declarado la guerra a las cucarachas, porque todos las odiamos, pero la guerra no se enteraron que le declaramos la guerra y siguen viniendo. Entonces, el tema pasa por ahí. Es decir, cuando se habla de amenazas nucleares, una cosa es la forma en que Putin lo dice, la forma en que China e India no lo dicen, pero tienen la foto atrás de las armas que tienen. Y Sí, otra cosa es el desparramo de palabras que se hace en Occidente cuando hablamos de armas nucleares. tal cual. ¿Alguna No, vez ahí hay, Dale, dale, perdón. Guilla, dale. Dale. No, no, que me parece que eso que dijo, acaba de decir Jorge, es muy cierto. Hay un desconocimiento y se cree, ¿no es cierto?, que no hay ningún tipo de problema con esto y que es como, bueno, como una barrera de artillería más fuerte, ¿viste? Y que, Ah, bueno, al final del día se soluciona. Lo que no tienen idea es que en una guerra nuclear entre grandes potencias, el tiempo que va a tener para decidir, sea el líder en Moscú, en Beijing, en Delhi o en Washington, si hace un lanzamiento de represalia o no, es de 3 minutos. Es lo que no bueno, entiende el termocéfalo. No lo entiende. no, Son 3 minutos. Eh, 3 minutos porque no hay más tiempo para decidir. claro. si ustedes miran la literatura de distópica o de ficción de los 50, Mm, sobre todo la de Estados Unidos, van a ver que había una enorme presencia del temor a la guerra nuclear. sí. Había una conciencia, o sea, una conciencia palpable, social. No estoy hablando de Mm, histeria, pero existía de no, que Sí, podía pasar, de que sí. el imaginario, la narrativa, cuando llega el cómic, cuando llega la literatura, los personajes radiactivos que entonces toman poderes, la guerra, sí, todo eso estaba. Estaba, cuando está en una cultura, no, está en estos registros de la cultura, ¿no? En el mm, cine, bueno, en la literatura. Esa conciencia inmediata de que podía haber una guerra en la cual era chimpum, plingui, y se salvaban cuatro porque estaban en un búnker y demás. Eh, eso fue como menguando hasta que cuando vos hablás de las potencias que tienen armas nucleares y que eventualmente pueden llegar a quedar en manos, por ejemplo, de los políticos como el alcalde de Londres, ¿tá? sí, Porque claro. sin disparar ni medio tiro, agarran, se quedan con el botón colorado en 2 minutos. O hablas de las potencias que son
paupérrimas en lo que tiene que ver con su PBI, con cómo vive su gente, en sus índices de comercio, de libertad, de todo lo que quieras, pero tienen armas nucleares, caso Pakistán. Quiero entender que es eso lo que ustedes dicen, que no tienen conciencia de que esos No, despatarrados No, tienen un no, acceso a algo que pensábamos que no, que esto es teléfono colorado y está de un lado no. Khrushchev y el otro Kennedy, bueno, se van a arreglar, no va a ser tan o que complicado. se murió. Lo que pasa es que pensaron también, y rápido, que cuando se cayó la Unión Soviética desapareció esa amenaza. Un error. Claro, pero Claro, todo el mundo sabe claro. que India, que Pakistán, No, no lo saben. No, No no lo se saben. saben. lo, se lo No digo lo saben. ahora, muchachos. Lo escuchan, sí, lo escuchan una vez por televisión y ni saben de qué están hablando. Pero Ah, siguiendo tu razonamiento, el miedo a la guerra nuclear detuvo el crecimiento demográfico de Europa. mm. Sí, Es entre decir, otras cosas, pero es cierto, es un fenómeno un que factor, lo podés un factor. Es encontrar y después lo tangible, que está decís, ahí. tácate, ahí había Claro, pánico real. claro. Entonces, ahora ponele la continuidad de eso. En los 60, 50, eh, los europeos no querían tener hijos porque tenían miedo de una guerra nuclear y el futuro de sus hijos y demás. Entonces, por eso tenían, o no tenían hijos o tenían menos hijos. Bárbaro. Ponelo ahora. Ahora no quieren tener hijos porque se quieren ir de vacaciones a las Bahamas. Bueno, vos, dejalos. Bueno, pero ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema es que, como dijimos al principio, mientras que otros no son tan individualistas, nosotros nos hemos vuelto excesivamente individualistas y excesivamente estúpidos sobre el individualismo. También hay una cosa Y con eso que decís, Jorge, porque en realidad los fenómenos de baby boom de Estados sí, Unidos son contrarios en ese sentido, digamos, va diametralmente opuesto a lo que pasaba en Europa. en Europa, claro. También Claro, ¿por qué? me Porque parece ellos que se sentían más protegidos, porque al principio eran sí, y ellos también solos. mi sensación es que esa idea de desaprensión de la cosa, digamos, de la cosa propia, no sé Mm, cómo describirlo, si decirle patria, si decirle nacionalismo, si decirle orgullo, mm, si decirle una conciencia mayor de la necesidad de supervivencia. Me parece que estuvo, digamos, en la posguerra muy arraigado en Estados Unidos y que se empezó a desvanecer muy rápidamente en Europa. También es cierto que mm, si miramos eso, Estados Unidos tiene un problema que ahora se los quiero preguntar respecto de su ejército, de la forma en la que se educa o se prepara a sus soldados, de la forma en la que están preparándose para una guerra, pero siguen siendo una gran potencia, mientras que Europa está tratando de ver si fabrica 3 balas más, 3 balas menos. mm. Eh, es obvio, digamos, que el que empezó primero a decaer es el que está en la lona. Les quiero preguntar esto, y sobre todo, mirá cómo voy a traer de los pelos un tema, pero ha habido 2 atentados desde que empezó el año, bueno, ha habido un montón de atentados que empezó el año, 2 de los cuales los más escandalosos en Estados Unidos han sido perpetrados por 2 ex soldados. Ujú. Eh, no deja de impresionarme muchísimo ese dato. Muchísimo. No No es, no estamos es la primera hablando de un vez. refugiado Eh, sirio, de eh, uno que estuvo, que bueno, no, uno que vivía en Nanterre, en un eh, conventillo, como qué sé yo. No, no, Mm. no. Estamos hablando de 2 ex soldados. Y ahí les quiero hay un preguntar, tema. Sí, la dale. potencia más importante del mundo, la que puede vencer, la que puede defender Occidente. ¿Cómo está su ejército? Los soldados, el armamento, la disciplina, la doctrina. Mira, no me tomes a mí, lo hemos discutido en algún programa de los tuyos especiales. Está complicado, no en todos los servicios por igual, ¿no es cierto? Pero está muy complicado por razones. Una, por las dificultades de reclutamiento, no tienen muchas facilidades y por eso aparecen estos tipos salidos de no sé dónde que los reclutan y vaya Bien. al tema. Y el segundo lo ha dicho la gente de Trump, el wokismo que ha permeado en las Fuerzas Armadas, lo políticamente correcto. Claro. Hay un gran amigo que ya no está más, que norteamericano, que era un analista de todos estos temas, él me decía, West Point
es el lugar más políticamente correcto de Estados Unidos. Sí. ¿Viste? Todo es respondiendo a lo políticamente correcto, a la estupidez del wokismo y todo ese tipo de cosas. Todo eso va Está bien, pero puede ser degradando. woke y hacer Claro, abdominales y saber Sí, disparar. también, claro, pero no pero alcanza. hay un temita también que se suma a esto. Han degradado, por su dificultad de reclutamiento, han degradado las condiciones físicas de muchos de los tipos que Claro. asimilan. También. ¿Está claro? Eso va por un lado. Y con respecto al armamento, yo lo he dicho 1000 veces, pero la gente no lo entiende. Y bueno, ¿qué quieres? ¿Que La vayan a masa, comprar? no, la masa del material militar que tiene Estados Unidos es de desarrollos de los 70 y de los 80 que aparecieron. Me refiero a las grandes cosas que ven en la tele y que dicen, bueno, los tanques Abrams, todos los sistemas de aviación de combate que están teniendo, salvo el F-35. Salvo el F-35. Todos los sistemas de artillería que han visto, incluidos los MLRS, que ya se usaron durante la Primera Guerra o la Segunda Guerra del Golfo del 91, si entendemos que la Primera Guerra es la de entre Irán e Irak. ¿Por qué? Porque pensaron que no iban a haber necesidad de ese o de una renovación mayor, ¿me comprende? Ahora están en una vorágine de ver cómo salen de eso. Inventan. Exactamente, pero el resto en Europa la situación es peor todavía. Sí, sí, no, en Porque Europa cierro con esto, ni me Inglaterra, preocupo porque aunque se pongan a hacerlo ahora, ya está. no, décadas va a llevar. El Reino Unido perdió su capacidad de mandar una fuerza expedicionaria efectiva a la Europa continental. La ha perdido. No, lo que pasa Jorge, es que detrás de todo eso, y me quedo con lo que decía Guillermo del wokismo en el ejército norteamericano. El wokismo o la degradación cultural o todas las variantes que pueda tener, tienen un peso fundamental en la forma en que una sociedad se desarrolla y en la forma en que una sociedad actúa. Occidente ha perdido la moral que él lo construyó. sí, Yo estoy de siempre acuerdo. suelo recordar una historia, no me acuerdo si la contamos acá alguna vez. La noche, 2 días antes, sí, 2 días antes de la batalla de Waterloo, un general francés, el comandante de la 14ª división, eh, es decir, se pasa al enemigo. Se va con su estado mayor, algunos oficiales, cruza y lo toman prisionero los prusianos. Los prusianos lo llevan de la pestaña y se lo llevaron al mariscal Blücher, el comandante del ejército prusiano. En el cuarto donde estaban, los oficiales del Estado Mayor prusiano lo interrogaban, le preguntaban cómo eran los planes, qué iba a hacer Napoleón, qué habían hablado, qué decían. Y Blücher estaba sentado en una esquina fumando. Bueno, termina el interrogatorio, entonces un general prusiano le acerca al general francés y se lo presenta a Blücher. Entonces el general francés, por supuesto, se cuadra, lo saluda y Blücher se saca la pipa de la boca y le escupe las botas. Los oficiales prusianos, cuando le vieron la cara al mariscal, lo levantaron al francés y lo llevaron porque acá lo mata. Entonces le preguntaron por qué, porque le decían, pero nos han contado cuál es el plan de Napoleón y demás. Y Blücher dijo, sí, nos contó cómo es el plan del enemigo, es muy útil lo que nos contó, pero una basura es siempre una basura. Lo que Occidente ha perdido es eso. Por obtener una ventaja, por mejorar algo o lo que fuere, hemos vendido nuestra moral. Siempre. Cuando hablamos de políticamente correcto, es cobardía moral, en no llamar las cosas por su nombre, no aceptar las cosas como son realmente, en vez de contarnos una historia de lo que puede ser. Y eso en una fuerza militar es mortal, Sí. porque uno no sabe si lo que hace está bien o está mal y si el jefe lo considera bueno o malo. Es decir, se ha perdido esa línea de bien o mal. Lo hemos perdido totalmente. Un ejército con eso, sin una moral clara, no digo buena ni maravillosa ni nada, clara y permanente, no puede ir a la guerra porque no Me sabe atrevo qué a hacer. decir, más que moral, lineamientos morales. O sea, eh, los principios éticos o las normas éticas, ponerle que difieran en las culturas. Y es Sí, algo que nosotros, digamos, hemos descrito 100 trillones de veces
pasen por nuestras redes y pueden ver toda la cantidad de batallas y de guerras que hemos contado a lo largo de toda la historia. Y precisamente hemos hecho mucho hincapié en salir, digamos, de la tontera esta de estar tratando de criticar con ojos actuales la forma en la que se hacía la guerra siglos atrás. Ahora, con eso te vuelvo a consultar. Hay un montón de cosas que salieron sobre todo a partir de la guerra en Ucrania y con mucha fuerza con la guerra en Gaza, que habla de proporcionalidad, de esto de que que el contrincante debe proveer, por ejemplo, los servicios de salud, agua potable, electricidad, energía. O sea, una cosa, la proporcionalidad particularmente, digamos, además, yo no sé hasta dónde está realmente contenida en normas internacionales, pero incluso esas normas internacionales tienen una doble vara. Hay lugares en donde la ONU le importa 3 belines la proporcionalidad y hay lugares donde tiene el ojito mirando permanentemente a ver qué onda. Claro. Eso, ¿de dónde salió? Porque es una manera de hacer la guerra en la cual vos tenés un bando que le importa 4 belines, que no respeta nada, y ahora quiero pasar a preguntarles la segunda parte de estas guerras que hablamos híbridas, donde ya no tenemos un ejército con un uniforme, el cosito, los mandos, qué sé yo, el otro con uniforme, su bandera y cachón y chocan, eso ya no existe más, entonces ya no sabemos quién es el soldado, quién es el soldado, quién es el civil, quién no es el civil, no hay reglas. Y entonces tenés a un grupo de ejércitos con los brazos atados y a los otros haciendo cualquier cosa. Pero en principio te quería preguntar eso. Uno, la guerra no tiene leyes fantasiosas, ni imposibles de cumplir. Las leyes, aun cuando terminan en documentos escritos, parten de la moral del guerrero que sabe a quién matar, a quién no matar, cuándo no matar y cuándo detenerse. Y eso es la historia, la base natural del guerrero en la guerra. Siempre fue así. Hicieron los griegos, los romanos, las cruzadas, todos hicieron lo mismo. Todos tienen una medida, porque la medida es no hagas más daño del necesario porque después vas a tener que convivir con este que tenés enfrente. Claro. En segundo lugar, vos no podés hacer la guerra con todas esas normas idiotas, porque el enemigo es el enemigo o no es el enemigo. Si yo voy a la guerra, supongamos, como dicen, no, porque Putin bombardeó una central de energía eléctrica, entonces no hay luz en Ucrania. ¿Y qué querés que haga? ¿Que se la deje? ¿Que le pague la factura de la luz? ¿Qué querés hacer? Vos lo tenés que postrar al enemigo para que deje de pelear. Entonces, le están poniendo una serie de cosas que son estúpidas. Y si un ejército se ata a eso, está haciendo una guerra que no existe. Y va a Y, perder. y la va a Tal cual. perder con toda seguridad. Pero no la va a perder porque el otro hace lo que quiere, ¿eh? No. La va a perder porque él no hace lo que debe. Pero Ese es aparte el hay una problema. hay una enorme hipocresía cuando Estados Unidos le dispara a los hutíes, ¿no es cierto? No, le está pegando a los centros de mando, facilidades de producción Todo. eléctrica, de todo. Perdón, Eso Guille, es un sin discurso avisarle ni al loro, a no es que manda nadie. como cualquier No, Es un claro. discurso claramente para la gilada. Lo que vos presentás sobre el tema de Gaza es también parte del wokismo y de la capacidad que ha tenido la izquierda, ¿no?, de convertirse en una suerte de dictador que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que está pasando Claro. en todo Occidente. Y como la izquierda odia, igual que el nazismo, odia a todo lo que tenga que ver con Israel, bueno, se monta en eso. Pero no nada que ver. Nada que ver desde el punto de vista de los hechos, ¿me comprendés? Pero en Exactamente. el relato, la gente compra cualquier cosa. Bueno, nosotros transmitimos desde un país como la Argentina, donde votaron un tipo como Alberto Fernández, y te lo vendió toda la prensa, los medios y la Sí. gente como un político de Me parece que no raza, lo estás un apreciando moderado. porque él le hizo la guerra al machismo y lo venció. Lo anunció Sí, no, hoy me acordaba cuando él decía guerra agarró que no y lo triunfó. anunció. Sí,
Pero más vale, o cuando le declaró la guerra a la inflación, mañana También, empieza. A también. un idiota. ¿Por qué? Porque hay una parte no menor de la población en los países que compra cualquier cosa. Claro. Y Pero dice, es No una le la llama la dictadura de los fantasía. últimos atención clavos. Es que un mundo de fantasía, no es real eso. Claro. ¿Cuál? Ese es el no le llama la problema. atención que los organismos, digamos, lo que se construyó en los acuerdos de Potsdam termine siendo parte de la narrativa de la izquierda Bueno, totalmente, digamos, desembosadamente. No le sí. llama estamos hablando de un plazo corto, cortísimo, menos de un siglo, en el cual arman algo para sostener lo que se suponía que era la cosmovisión del imperialismo capitalista y en medio siglo te lo dan vuelta y se constituye prácticamente con los lineamientos de la Unión A Soviética. ver, Todos los sentidos. Karina, Sí, la izquierda siempre apuntó a un público estúpido. Cuando uno No, lee está bien, la Guille, pero una oda. cosa es el público estúpido y otra cosa es que me digas que la política, porque aparte aquí lo que tenés es que la política mundial, casi 200 países bailando alrededor de unos lineamientos dementes, Sí, dementes. Y, y está agarramos bien, y pero decimos, sí, como esto. no, digamos, así Pero, como tiene la cosa de que los derechos humanos o los derechos de la mujer maneja Arabia, bueno, con el mismo criterio tenemos a quienes manejan las agencias de Naciones Unidas de infancia, alimento, agricultura, juventud, mujeres, todo todo, todo. manejado con los lineamientos del perdedor. Digo, concretamente Sí, del implosionado a fin de los seguro. 90 en nada, de pronto sí. pasa a manejar la moral mundial. Claro, pero ¿por qué? Y eso lo hemos hablado. Boulain-Billier lo escribió en el siglo XVI, XVII. Cuando vos ganás y aceptás o querés integrar al derrotado dentro de tu sistema y le das al derrotado un lugar como a tus propios compatriotas o lo que quieran llamar, conciudadanos, esos, si siguen pensando que fueron derrotados y quieren volver a ganar, van a sacarte todo lo que puedas de tu estructura para después echártela encima. El emperador Pero Valente, estamos. claro, pero ese es el problema de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, le empezaron a dar lugar a cualquiera que los pudiera ayudar para pelear la Guerra Fría, que hizo que a la larga la Guerra Fría, en vez de ser una guerra ideológica, fuera una lucha por poder puro y sin ninguna otra cosa. Entonces empezamos a pudrir el sistema porque empezamos a meter gente adentro que no servía. Es lo mismo que cuando vos vas a atacar un cartel de drogas y agarrás a dos o tres capos y les perdonás la cárcel porque denuncian dos o tres hechos. Esos tipos los tirás en tu sociedad y te la pudren. Es así. Nosotros nos hemos descuidado y además hemos criticado sin saber y hemos dejado de leer, hemos dejado de todo lo que se aprendió hasta el 45 y muchas de las cosas que se trataron de aprender después. Nadie las respeta, nadie las lee, nadie las quiere entender. Yo lo que siempre digo, Foucault está recontra criticado, lo quieren recontra voltear porque nadie lo entiende y porque nadie quiere entender algunas de las durezas que Foucault cuenta. Y en otras estaré equivocado, obviamente. Vos hablás de respecto de las dinámicas del poder. No, sí, pero cuando él explica el poder, cuando él explica las estructuras íntimas de las sociedades, sobre cómo se han construido los espacios de poder para la dominación, el tipo tiene razón. En alguna cosa lo podrás criticar, en algún detalle. Ahora, vos no podés voltearlo completamente porque no lo entendiste. Porque hay una cosa cierta. Los criados después de los 80 no pueden leer a Foucault. No pueden leer el Patorucito. Bueno, eso no puede leer Patrocinio porque no existe más, Jorge, pero es cierto que no lee. No, pero claro, es cierto, claro. Pero no lo podrían entender. Porque también al entregarle todo el equipo a tu enemigo, ¿qué fue lo primero que agarró? Igual que en plena Guerra Fría, la educación. Sí, Eh, exactamente Claro. así. Exactamente Entonces te así. la comió.
Y entonces, como diría Ayn Rand, nos quedamos sin intelectuales. Y si vos te quedaste sin intelectuales, no te quedas sin quien te cuente cómo es el mundo para que vos lo puedas entender y a partir de ahí tener una moral y una ética. Ese es el problema. Tenemos un mundo de fantasía que no puede construir valores porque está parado sobre una fantasía. Bueno, pero también convengamos que son ciclos, ¿no es cierto? La Sí, historia es así, que nadie permanece permanentemente con la no, eso repetición de del acuerdo. poder y que llega un momento en que tienen que desprenderse de eso y lo hacen de manera más o menos elegante, más o menos crítica, más o menos calamitosa, pero pasa eso. Entonces estamos Claro, otra vez en un ciclo que se está claro. terminando, que no Acá, va a acá terminar lo, mañana, pero está terminando en no, evidente. No, no, los imperios caen, los acá lo que imperios no se caen pasó, de la noche a la mañana, tardan un no. montón, son unas cosas Acá, grandotas que. acá lo que pasó es que vos tenés, por un lado, que te carcomen aquellos a los que vos quisiste cobijar como si fueras tan bueno de alma y Mm. los querés tener cerca de casa. Y por otro lado, descuidaste a los propios y las estructuras propias que tendrían que haber sido apuntaladas permanentemente, buenamente apuntaladas, para que continuaran siendo eficaces. No Mira, lo ahí me hicimos, interesa eso mucho se pelearte un desgasta. cacho, Jorge, con el Mm, tema del individuo y del individualismo, porque lo que vos estás sí, describiendo para mí, y ahora que nombraste a la gran Rand, es que hay como una vergüenza de defender lo propio. Porque no sé, porque me parece que viene un sí. poco de esa cosa como medio de culpa, de Occidente, de que si defendés lo propio, y el orgullo, y qué sé yo, sos un facho, no sé qué miércoles. Pero bueno, pero la cosa es que lo propio, lo tuyo, o sea, vos. A todos nos gusta vivir, que nos gusta que no sé, la cuadra de nuestra casa esté linda, entonces, que todo el Mm, mundo tenga, no claro, sé, el pasto cortado, la casa pintada, la vereda limpia, qué sé yo, porque a sí, todos nos gusta. Pero la verdad es que nosotros pintamos nuestra casa y limpiamos nuestra vereda, ¿no vas? ¿Entendés? O sea, sí, limpias lo propio, lo tuyo, el sentido de la propiedad, que está como, ay, no, la propiedad mm, privada. La propiedad es determinante para esto. Y sí, mi sensación es que se pierde lo propio. Entonces, cuando decís, no, todas las culturas son iguales. No, loco, la mía es mía, la quiero porque la no. defiendo, porque es mía. Ese ¿Está? es Es el mía tema. porque es mía. ¿Qué sé yo? ¿Por, Claro. por qué? Y pues, los míos son míos. Y son mejores o peores. Para mí son mejores porque son míos. Em, Sí, Dos cosas les quiero consultar respecto para ir cerrando. Mirá, para ir cerrando nos va a llevar como 2 horas más. Pero son dos cosas. Una de ellas es lo que vemos, en parte lo que estamos viendo ahora que se transmite de tanta, esto sí que no pasó nunca, en cualquier red social, cualquiera que sé yo, tenés filmaciones de todo, no solo de lo que ve, de lo que puede sacar cualquiera con un celular, y estoy hablando de guerra, de armamento, de túneles, pero de lo que sea, sino que además también se filtran imágenes, no sé, de los satélites, de los ataques, de infrarrojo. Eh, y eso ha dado la impresión, lo hemos charlado con ustedes muchas veces, de que haces la guerra así, ¿no? Está uno en el war room de uno, el otro en el war room del otro, tingui, y un dron hace pingui pingui y no mata a nadie, digamos, destruye el edificio que estaba vacío, y qué sé yo, y como una guerra de mentirita, ¿no? Esa guerra, les consulto, ¿existe? ¿Tenemos un nivel así de desarrollo? ¿O no existe y no tenemos ni el desarrollo, como decía Guille, tecnológico, ni es una guerra que se puede hacer así? Este súper avance tecnológico, ¿es real, no es real? ¿Hasta dónde va a llegar y hasta dónde sirve? No, es real y existe, eso es cierto, ¿no es cierto? Pero no ha quitado algunas cuestiones que son básicas de cómo se hace la guerra. Y sobre todo la guerra en la superficie terrestre continental, ¿no es cierto? Si vos no controlás el espacio con gente en el claro. mismo, todos los efectos que se logran con la alta tecnología son efectos que el enemigo te los va a cambiar. Eso ya se vio desde la guerra desde Vietnam para adelante, con toda la paliza que le dieron al camino de Ho Chi Minh y seguían, 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 claro. porque no tenían gente ahí. Entonces, eso por un lado. Segundo cuestión, tanto la guerra en Gaza y en Líbano como la guerra europea han mostrado escenas
los que venden esto de la guerra cibernética, apretando El avión no botoncitos, no lo tripulado entienden. que va y le tira a otro avión no Bueno, tripulado no, eso existe, pero no es el todo. Lo que Claro, define a esas guerras que te acabo de mencionar es tu capacidad para ir al terreno, buscar al enemigo, fijarlo al mismo y destruirlo. Para hacerlo, sí, vos utilizás toda esa parafernalia que vos mencionás, pero al final tenés del que día ir. son los tipos que se levantan de una posición que estaba menos a cubierto y avanzan hacia el otro a buscarlo para matarlo o capturarlo. Sí. Es así como funciona. La prensa argentina no está en condiciones de entenderlo No, jamás te y corrijo, eso Guille, es la prensa de ningún lado, el de mundo, ningún lado. exactamente, pero Esto es que decía así. Jorge, que dice, ay, le han tirado al puerto. Y sí, hermano, Y sí, Sí, loco, claro, es así como funciona, querido. claro. Es así Bueno, Jorge, como funciona. es lo que dice Guillermo. Si, porque hay que construyanlo en pequeño, para todos los que nos escuchan. Si uno tienen quiere, poca batalla digamos, naval, porque claro, pero vos querés destruir un puente, porque ese puente es muy importante, porque el enemigo lo usa para lo que sea moverse, abastecimiento y demás. Y vos le tirás un dron que va, vuela, esquiva a todos los otros drones que lo persiguen, va, pa, y pega y le destruye el puente. Pero vos después, Mm. os lo voy a contar de otra manera, destruís el puente, ¿qué pensás que va a hacer el enemigo? Si vos no Llorar. lo claro, si vos no lo molestás, va y construye el puente de nuevo. Es Claro. decir, para que el ataque al puente sea efectivo, tenés que ir con algo que lo destruya, después mandar, como dice Guillermo, tipo de pie, en camión, en tanque, lo que sea, y que ocupen el lugar del puente para que no lo vuelvan a construir. Tal cual. Precisa la construcción. Todo lo demás puede ser muy lindo, la guerra de la galaxia, los satélites, todo lo que quieran, y todos los botones que puedan apretar. Pero sin el hombre con un pie en el terreno no se resuelve la guerra. bueno, Y Ni así todo el mundo. no, dale. y hay un comentario más con respecto a esta centralización. Cuidado, cuidado con esto, porque hemos llegado ya hace muchos años a un punto donde un tipo ubicado, y esto ya lo hablamos cuando tocamos el tema Vietnam, ya en esa época era posible para un presidente sentado en la Casa Blanca decir qué blancos se atacaban y qué blancos no, y que primara el concepto de un tipo a 5.000, 10.000 kilómetros de distancia por sobre el Sí, tipo que está en el terreno y ve lo que pasa. sí, Eso hoy existe. Está claro, y hay ese pecado de soberbia, de decir yo tengo más información de la que está el tipo en el terreno, es algo que este tipo de tecnología traen aparejado y hace y debiera obligar a que esos tipos sí. que acceden a esa tecnología sean más humildes, porque tu imagen que vas a recibir del espacio y de todos lados no va a ser la misma del que está en el terreno, del que mira a sus soldados y sabe si están o no en condiciones de pelear, del que ha visto a los prisioneros del enemigo y sabe si están o no en condiciones de pelear. Claro, Eso no te lo transmite exactamente. ningún dron, ¿eh? Claro. Bueno, y esto me lleva a la última, y es, se ha puesto muy de moda hablar de guerras híbridas. Jorge y Mm, vos y Guille mm, explicaron muchas veces que la hibridez es parte de la guerra, o sea, no siempre este, uno cuando está en la guerra trata de ganar a como de lugar. Y Tal cual. bueno, y se pueden emplear distintas técnicas y de distintas personas y distintas doctrinas, y ok, y esto ha existido también desde el principio de los tiempos, pero quizás esta guerra en particular que tiene Occidente contra este, aquellas ideologías que se han propuesto derribarlo, y estamos hablando de esta yihad global que cada vez vemos más seguido, claro, definitivamente no tiene un ejército regular. No hay, no están vestidos de soldados, no tienen bandera, no tienen a un general que pueda hablar y qué sé yo, y no dicen atacaremos a la mañana, vendrán por el monte y esto ya está, no es así. Entonces, y eso cada vez más. Entonces, pasamos a que eventualmente en una guerra con ejércitos regulares tengas irregularidades que den cierta marginal hibridez, a que solamente sea una guerra de marginalidades, donde Sí, hablo de la guerra en Gaza, pero hablo también de lo que ha pasado y hemos visto
con Wagner y el resto, digamos, de los que operan como mercenarios en los dos lados en la guerra ucraniana, rusa. Bueno, Medio Oriente ni que hablar, lo hemos visto absolutamente a lo largo de nuestro continente, desde los 60 en adelante, no pararon nunca, incluso con su financiación, incluso con la mezcla entre narco, delincuencia, soldados, todo una argamasa imposible de separar, y lo estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, ¿se terminó la guerra convencional? ¿Ya está? ¿Fue gracias a la yihad? ¿O es solamente este periodo? Con No, esto yo creo que, a ver, la guerra convencional no se ha perdido y va a seguir existiendo y tiene escenarios para que eso ocurra. El problema que ha tenido el yihadismo en la zona de Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, ha sido que cada en vez que Europa, en Asia, bueno, en no, y está América. bien, pero voy a este nivel, a este nivel militar. Cada vez que esas organizaciones irregulares quisieron ascender un peldaño en aquello que escribió Mao, como hizo el Vietnam del Norte, de ir a la construcción de un ejército regular, los aplastaron, porque generaron realmente blancos grandes que pudieran ser factibles de ser destruidos. Hay una serie de cuestiones. Entonces, Ese es el la caso ISIS, por experiencia, ejemplo, el caso el Al-Qaeda. ISIS, el ISIS lo aprendió claramente, Al-Qaeda no lo aprendió tanto quizás en Siria, donde ha cobrado mucho, pero sí lo han entendido. Pero sí no operan como un ejército regular en toda África, en el Sahel, ni nada que ver. Ahora, la experiencia les ha indicado, y cierro con esto, que es conveniente volver a la fuente, ¿no? Y ser más livianos, no concentrarse, dejar de lado eso de organizaciones masivas tipo un ejército regular. Pero eso es hoy. Hoy me refiero en un hoy largo. No sé Sí, sí. cómo podrá evolucionar hacia adelante. Sí, la guerra regular no puede desaparecer porque sería absurdo la cantidad de tanques que se fabrican y se guardan y se tienen en todo el mundo. Si la guerra regular o tradicional hubiese desaparecido, todo el mundo habría vendido eso por chatarra y hubiese hecho una fortuna. Así que hay una conciencia clara de que no. Yo creo más bien que se ha ampliado la formación militar, donde ya no es que las clasificaciones de regular, irregular e híbrida hablaban de tres cosas diferentes, sino que las tres ahora están integradas, y para poder pelear uno tiene que conocer las tres y saber cuándo cada una y cómo funciona y qué efecto tiene. Porque si no, alguien te va a dar vuelta a la taba y te quedaste en el aire. Hay que ver cómo funciona. Respecto de la insistencia de los pequeños grupos hoy, es un tema práctico. No pueden hacerlo de otra manera, entonces lo aprovechan. Eso ya lo decía Clausewitz, es decir, si usted tiene un ejército muy grande, lo puede concentrar y aplastar al ejército más chico donde quiere. Si usted tiene un ejército más chico que su enemigo, rómpalo en pedazos chiquitos y hostíguelo permanentemente hasta que lo canse. Bueno, ese es el mecanismo que hay ahora. Hoy, los grupos que quieren atacar a las grandes potencias se fraccionan y atacan hostigando en otros lugares. ¿Cuál es el problema de ellos? Es que, Karina lo mencionó muy ligeramente, pero no tienen alguien que diga, che, vamos a hacer esto ahora, dentro de un mes esto, el año que viene aquello. Es decir, no hay un plan coherente, sino que hay un montón de grupitos que se pelean a ver por quién dirige todo, y esa falta de coherencia hace que no tengan por ahora ningún efecto. Del lado occidental, uno lo que tiene que hacer es saber cómo pelear contra eso, cómo pelear con, porque ISIS también tiene fuerzas pequeñas, pero tienen fuerzas regulares o de operación regular, y bueno, tiene que saber uno qué hacer y cómo moverse. No creo que no existe eso de que uno de los modelos de guerra haya desaparecido del mundo. Tendrá por épocas más preeminencia un estilo que otro. También lo decía Clausewitz eso, pero no más que eso. No hay ninguna otra cosa. Es decir, la guerra sigue siendo la guerra como ha sido siempre, y tiene no leyes escritas, sino normas propias que te dicen cómo ganar y cómo perder. No, no hay mucho más que eso. Pero hay que aprender y verlo. Y si algo demostraron todos los programas de 3 años a esta parte, es que salvo periodos
periodos relativamente largos o cortos, ha sido permanente la presencia de la guerra en la historia humana. Sí, Aquello sí. que quiere Sí, no, hacer no, pero por historia de la, supuesto. No, no, pero la cosa historia de la Lennon ya sabemos humanidad, que no funciona. claro, hacer una historia de la humanidad woke, donde la Ah, guerra sí. no yapeó nada del mundo, está siendo una estupidez, Sí, es una fantasía. una Una fantasía, fantasía. es la Bueno, pero realidad. recordemos que en gran parte por la sensibilidad esta que estamos hablando, y no sé si solamente del wokismo, ¿eh? Esto tiene sus raíces más profundas, el pensar que no pasa, que en la guerra no se mata gente, que no se conquista, que no se quiere Mm. vencer, que para qué, cuando una potencia o un país o no sé, o un ejército va a la guerra para ganar algo, porque si no, no pone la sangre de sus hijos, no pone la plata de sus inversores, no hace, ¿no? Pero digo, parte de todo eso tiene que ver con esto que decís, con la idea de que no, de que el triunfo es, ok, tabla, no joroben más, chicos, ya está, vieron que les ganamos. Bueno, En fin, bueno, una reflexión final cada uno los dejo y en la próxima, que será dentro de algunas semanas, vamos a hacer un mini receso veraniego, ahí volvemos a nuestro formato habitual. No nos peinamos y todo eso. no, a ver, tomando esto último que vos dijiste, eh, nada en la vida del hombre se puede construir sobre una fantasía. La fantasía puede servir para promover la creatividad, para imaginarse cosas que no existen, pero que podrían ser útiles y demás. Pero toda acción que uno vaya a tomar tiene que partir de la realidad. El mundo hoy, Occidente particularmente, no quiere ver la realidad. No le gusta, es una actitud infantil, si se quiere, inmadura, pero no quiere ver la realidad. Y así como no quiere ver la realidad, no ve la guerra como realmente es y no la hace como tiene que hacerla. Y los poderes políticos hacen exactamente lo mismo y los poderes económicos hacen lo mismo porque tampoco explotan toda la potencia que podrían tener. Es decir, estamos muy retraídos, más que avergonzados, yo creo que nos ocultamos en la excusa de la vergüenza para no hacer el esfuerzo de ver la realidad y enfrentarla. Sin eso, los conflictos, o mejor dicho, las guerras, van a seguir siendo malas hasta que, como siempre, gire el modelo de la humanidad y alguien empiece a hacer las cosas como hay que hacerlas. Siempre pasa eso. No, ese hecho de que la guerra nos ha acompañado siempre no quiere decir que estemos condenados a no tener herramientas para evitar que la guerra Ah, no, eso sí. exista. Entonces, no, la guerra en sí, es decir, tratar de evitarla generando condiciones que eviten que suceda, por Mm, lo menos en esa generación, de una manera razonable. De una manera sí. razonable. Eso se ha perdido. Creo también que, como ustedes también estaban, como lo han mencionado, hay una falta de conocimiento e inclusive de muchos líderes mundiales de lo que es la historia y de cómo se ha desenvuelto Sí. la historia de sus países, del mundo en general, y lo que hace que entonces los tipos crean que están innovando y están cometiendo errores garrafales. Algo que desgraciadamente se ha perdido muy, en gran parte, de, por lo menos de los líderes de Occidente, y que aparece en el otro lado. Tipos que estudian la historia, que ven cómo funcionan las cosas y que al final del día hacen cosas más apegadas al realismo que los tipos que están del otro lado, que debieran estar salvaguardando más nuestros intereses y creen en un mundo de nirvana que no existe. Exactamente. Bueno, veremos ahora, en unos pocos días va a asumir la segunda presidencia de Donald Trump. Veremos qué pasa con todas esas guerras. Él prometió terminarlas a todas. Eh, Vamos a veremos, ver, veremos. vamos a ver. Bueno, Esto de que nos toquen tiempos tan interesantes, un poco de aburrimiento, no nos vendría nada mal. Nos encantaría la paz. Hagamos esto, ¿viste? Porque tenemos que decirlo. Y como bien decían, sí, sí, pero este es un programa de guerra. Hablamos de guerra, señores. Hablamos pura y exclusivamente de guerra. Así que, bueno, nos encantó hacer este programa que fue medio raro para nosotros, sin contar, sin hablar de ningún combate en particular y de todos en general, un poco de cómo está la actualidad. Nos lo debíamos porque realmente hacemos un programa de guerra y de pronto en el mundo estallan todas las guerras a la vez, loco, y posiblemente ah, vengan más. Ojalá que no, pero posiblemente sí.
Así que los saludamos hasta dentro de algunas semanas. Descansen y les deseamos un muy feliz 2025. Saluden ustedes, señores. Inicien bien el año, disfruten de todo, que lo peor todavía no llegó. Ay, qué terrible. Chao, sigan escuchando a los expertos en wokismo, che, que vamos a ir por buen camino. No puede ser que no se pueda portar bien ni siquiera cuando se está mirando la gente. En fin, los saludamos. Hasta luego. Chao. Amigos. Gracias. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.